Paz del Señor, queridos hermanos, que Dios les siga bendiciendo. Quiero compartirles una palabra que puse por título En las manos de Jesús. Y la cita bíblica está allí en San Mateo, capítulo 14, verso 13 al 21. Previamente a este pasaje, ahí la Biblia habla acerca de la muerte de Juan el Bautista. Por eso comienza diciendo en el verso 13, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, lugar es desierto, y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Lo que vemos aquí en este relato, en el libro de San Mateo, es esta obra extraordinaria que hizo Jesús, que fue la multiplicación de los panes y de los peces, alimentando a prácticamente 15.000 personas, porque aquí la Biblia nos relata que eran 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, así que es muy probable que mínimamente hubieran entre aquella multitud unas 15.000 personas y no más. Y un milagro realmente maravilloso, en el cual nosotros, al leerlo, hermanos, tenemos que considerar que son milagros que el Señor Jesús hizo hace más de 2.000 años, pero también son milagros que el Señor sigue haciendo en este tiempo. Estamos viviendo días difíciles, todos estamos de alguna manera viviendo una anormalidad con respecto a todo lo que sabemos acerca de este virus, esta pandemia que hace ya tantos días que nos tiene en esta situación. Y como todos sabemos también, no solamente es una cuestión de salud, sino también es una cuestión económica. A nivel mundial, la parte económica en todos los países está siendo afectada y nosotros no somos la excepción. Lamentablemente vivimos en este mundo y por lo tanto todo aquello que sucede a nuestro alrededor también a nosotros nos afecta. Por lo tanto, ha sido afectada también el área de los recursos, también en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Y cuando hay escasez, lo que se necesita es una multiplicación. Es lo que sucedió en aquel relato que hemos leído, cuando los discípulos vienen al Señor y le dicen, Señor, tenemos 5 panes y 2 peces. En otro evangelio dice que ellos preguntan al Señor, ¿pero qué es esto para tantos? Era imposible humanamente que tantas personas pudieran comer con esa poca comida que ellos tenían. Pero quisiera mencionar los factores que influyeron para que se produjera este milagro tan extraordinario de parte de Jesús. En primer lugar, fue un milagro que el Señor hizo para satisfacer una necesidad de otros. Y en esto nosotros tenemos que también aprender en este relato que el Señor nos llama a que no solo pensemos en nosotros mismos, sino que fundamentalmente pensemos en los demás. Dios pensó la iglesia como una familia, y no solamente para ayudarnos mutuamente entre nosotros, sino también para tener favor con todo el pueblo como tenía la iglesia primitiva, que no solamente se encargaba de ayudarse entre los hermanos, sino que también se ocupaban de las necesidades de aquellas personas que, no siendo parte de la iglesia, estaban en mucha necesidad. Y hoy sabemos que la iglesia está activa,
aunque no se puede congregar, no se puede reunir, estamos activos, no solo ayudándonos entre nosotros, sino también ayudando a otras personas que realmente les está afectando muchísimo todo esto que está pasando. Y aquí la palabra lo que nos enseña, hermanos, es que lo que nosotros deseamos tener no tiene que estar enfocado solamente en nuestras necesidades. Hay una enseñanza bien importante allí que Santiago escribe en el capítulo 4, verso 3 de su libro, donde él habla acerca de la oración y les dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Pedir estaba mal? No. ¿Orar está mal? No. Lo que estaba mal era la motivación. Lo que estaba diciendo Santiago es que ellos lo único que querían era pedir que Dios les dé a ellos para satisfacer sus propios deseos, sus propias necesidades, sin pensar en los demás. Y esto sucede cuando se ora de manera egoísta, cuando uno lo que pide, lo pide para uno. Pero el Señor nos ha llamado y nos ha enseñado a través del Padre Nuestro cómo debemos orar. Y justamente en esa oración vemos que no solamente el Señor nos llama a orar por nuestras necesidades, sino a pedir el pan nuestro de cada día, no solamente para nosotros, sino para los que están también en necesidad. La motivación era incorrecta de esta gente que Santiago le estaba escribiendo. Y que Dios nos ayude a que cuando nosotros pidamos al Señor multiplicación de nuestros recursos, no estemos simplemente pidiéndole que lo haga para satisfacer solamente nuestras necesidades, sino también pensando a quién puedo ayudar. Que el Señor nos bendiga, hermanos, para ser de bendición, porque esa es la promesa que Dios le dio a Abraham: te bendeciré y serás de bendición. Nunca fue el diseño de Dios bendecirme a mí para que simplemente yo me quede con toda la bendición y no haga absolutamente nada por aquel que está en necesidad. Por lo tanto, lo primero que nosotros vemos aquí en esta enseñanza es que el milagro que Jesús hizo no era para él, no era para sus discípulos, era para esa multitud que él miró y dice la Biblia, tuvo compasión de ellos. Hizo esta extraordinaria obra, este milagro maravilloso, y donde no solamente comieron todo y se saciaron, sino que sobró. Bendito sea el nombre del Señor por esta obra impresionante que no solamente fue en aquella oportunidad, sino que lo hizo el Señor nuevamente, está en la Biblia, y lo siguió haciendo a través de los tiempos. Tantos testimonios tenemos de la multiplicación del Señor para con nuestros recursos. Pero que podamos nosotros examinar nuestro corazón a través de esta palabra y mirarnos si lo que estamos pidiendo es enfocado en nuestra propia necesidad o también para dar a los demás. Yo les agradezco a todos ustedes como iglesia que en este tiempo que llevamos de la pandemia, la iglesia estuvo movilizada y cada vez que hemos pedido recursos, mercaderías para ayudar a familias, la iglesia se hizo eco de esta necesidad y ha ido a comprar y he escuchado y lo hemos hecho de esta manera. Compré 5 kilos de arroz, 3 para mí y 2 para dar. Compré 5 cajas de leche, 3 para mí y 2 para dar. Y esa es la idea, hermanos, de parte de Dios. Que cuando vayamos a adquirir, no solamente pensemos en nosotros, sino pensemos de qué manera puedo ayudar al otro. En segundo lugar, lo que vemos aquí en esta palabra es que lo poco que tenían lo pusieron en las manos de Jesús. Hermanos, nuestra vida está segura cuando está en las manos de Dios. Por eso es importante que cada día de nuestra vida nos encomendemos al Señor. Dice Proverbios capítulo 4, verso 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El lugar donde mejor está guardado nuestro corazón es en las manos de nuestro Señor. Allí nosotros podemos cada día entregarle al Señor nuestro corazón. Él dice en la palabra, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Y por qué lo dice el Señor? Porque nuestro corazón va a estar guardado en sus manos, porque nuestra vida va a estar protegida en su presencia. Por lo tanto, todo lo tenemos que poner en las manos del Señor. De la misma manera que nuestra vida está segura en las manos de Dios, nuestros recursos, hermanos, se multiplican cuando los ponemos en las manos de Jesús.
Cuando lo poco que tenemos y que no alcanza a veces ni siquiera para nosotros, si lo ponemos en las manos del Señor, le decimos, Señor, esto es lo que tengo. Y quiero que tú lo multipliques, no solamente para mi necesidad y mi familia, sino también para tener favor con aquellos que están pasando por situaciones, muchas veces límites. Y sabemos que es así, necesitan tanto. Y Dios ha puesto a la iglesia en esta tierra para que también nosotros los ayudemos. No solamente en lo espiritual, sino también en aquello que podamos contribuir y que en este tiempo son mercaderías, una ayuda, un dinero, una ofrenda, algo que podamos darle al otro, eso va a ser de tanta bendición para aquel que está necesitando. En tercer lugar y último, lo que vemos en esta palabra, hermanos, y está allí en el versículo 19, que Jesús mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Meditaba en esta palabra y pensaba en el hecho de que cuando uno se recuesta es para descansar. Cuando uno se acuesta en su cama es para descansar. Cuando uno está muy cansado durante el día, se toma unos minutos, una siestita, como solemos decir, y esta frase tanto la hemos escuchado y la hemos dicho, me recuesto un poco para descansar. Y esta es la enseñanza que también tenemos en esta palabra. Cuando ponemos nuestros pocos recursos en las manos del Señor, lo que tenemos que hacer después es descansar. Esta gente se recostó sobre la hierba y esperó hasta que el milagro sucedió y recibieron el alimento que estaban necesitando. Yo te invito a que puedas no solamente poner lo que tienes en las manos de Jesús y confiando de que Él lo va a multiplicar para su gloria, sino que también puedas descansar en el Señor. Esa multiplicación puede llevar un tiempo, puede no darse en el momento de manera instantánea, pero sin duda que si has puesto tus recursos en las manos de Jesús y has puesto tu confianza en Dios, la multiplicación va a venir a tu vida. Que Dios nos ayude, hermanos, para que podamos, en primer lugar, tener la motivación correcta. En segundo lugar, depositar aquello que tenemos en las manos del Señor y finalmente descansar en que Dios tiene poder y va a obrar el milagro que será de beneficio, sin duda, para nosotros, pero también para aquel al cual nosotros podamos bendecir con lo que Dios nos da. Dios es un Dios de milagros. Y hay una palabra que tantas veces lo hemos escuchado, pero es tan poderosa. Dice allí en Hebreos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo te animo a que creas en Jesucristo. Yo te animo a que salgas de la desesperación por la escasez y pongas tu confianza en Dios. Yo te animo a que eleves tus ojos al cielo y esperes de Dios la respuesta. Yo te animo a que confíes en el Señor, porque los que confiaron en Él, dice la Biblia, nunca fueron avergonzados. Repito, estamos viviendo tiempo de crisis y esta crisis también tiene que ver con lo económico. Y el Señor lo que vino a hacer a través de Cristo en la cruz del Calvario, mis hermanos, no solamente a salvar nuestras almas, Él vino a sanar nuestros cuerpos y Él vino a proveer para todas nuestras necesidades. De modo que podamos decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y yo creo que la multiplicación de Dios va a venir sobre nuestra vida. Y no solamente va a alcanzar, sino que va a sobrar, como en aquella oportunidad. Va a sobrar. Dios, cuando da las cosas, lo da abundantemente, dice su palabra. Esta reflexión quisiera dejarte en esta noche y animarte para que creas en Dios, para que confíes en Jesús y para que le pidas, Señor, lléname con tu Espíritu Santo para tener la capacidad de esperar en Dios, porque sin duda que Él vendrá con respuesta. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra que podemos compartir en esta noche. Señor, líbranos de todo egoísmo. En el nombre de Jesús renunciamos al egoísmo. Queremos no solamente mirar nuestras necesidades, sino fundamentalmente mirar la necesidad de los demás. Señor, úsanos en este tiempo para que podamos nosotros, a través de los recursos que tú nos das, poder ayudar y bendecir a aquellos que menos tienen. Señor, en el nombre de Jesús en esta hora,
Ponemos nuestro corazón en tus manos, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos y ponemos nuestros recursos en tus manos y oramos, Jesucristo, multiplícalo para tu gloria. Señor, ayúdanos a tener paciencia, ayúdanos a descansar en ti y ayúdanos a creerte a ti, Señor, que nuestra fe sea fortalecida en esta noche. Oro para que en el nombre de Jesucristo, ahora, Señor, la fe de mis hermanos sea fortalecida para seguir creyendo que tú eres el mismo que hiciste hace tantos años aquel milagro, eres el mismo y con el mismo poder para hacerlo también en este tiempo. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor, y por lo que nos seguirás dando. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, que Dios les continúe bendiciendo.